Bueno, buenas tardes o buenos días, según el caso para todos. Gracias por acompañarnos una vez más acá en Argentina Planifica. Para los que es la primera vez que se suman, les contamos que es un ciclo que inauguramos acá en ASAP desde el año pasado y que tiene, como su propio nombre lo indica, el objetivo de difundir, de dar a conocer experiencias exitosas en términos de planificación en nuestras provincias y en nuestros municipios. En general estamos acostumbrados a decir que no planificamos, que vivimos apagando incendios en Argentina, pero esto no es así. Y hoy vamos a tener dos buenos ejemplos de que se puede trabajar en términos de planificación y que esto puede ser muy útil para la gestión pública en sus distintos niveles y sea cual sea el rol del Estado que las sociedades decidan tener. Así que, en ese sentido, gracias de nuevo por acompañarnos. Y hoy tenemos el placer de contar con dos expositores de lujo, que nos acompañe Julio Zahir desde la provincia de Tucumán y que nos acompañe Agostina Cacut desde la provincia de Buenos Aires. Digamos, y sin más preámbulos, como ustedes ya saben que nos caracteriza acá en el ciclo, no están para escucharnos a nosotros, sino a ellos. Así que gracias de nuevo, Julia, gracias Agostina por acompañarnos. Y vamos a arrancar con vos, si querés, Julio, con la exposición. Para lo que ustedes Ok. saben, Julio es el secretario de Estado de Gestión Pública y Planeamiento de la provincia de Tucumán, y él nos va a hablar sobre el sistema de planificación gubernamental que se está aplicando hoy en la provincia. Así que, Julio, gracias por tu tiempo. Un honor tenerte acá en ASAP. Todo tuyo la palabra. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias, Mauro, a todos ustedes, bueno, y a todos los que participan en la asociación. Un gusto, Agostina, de compartir con vos, digamos, esta posibilidad de juntos contar experiencias, porque básicamente se trata de contar experiencias que en algunos casos pueden funcionar más, mejor, digamos, que otras, ¿no es cierto? Pero bueno, es lo que cada uno trata desde su lugar de hacer. Yo voy a ir directamente a contarles de qué se trata esto que llamamos un sistema de planificación, herramientas para un sistema de planificación, para no sonar demasiado soberbio. Y aquí estoy por share, ¿y qué voy a sharear? Digamos, voy a sharear esto. A ver, ¿lo están viendo ahí? Deberían poder verlo. Y lo vemos, lo vemos. Queda Ok, tranquilo que lo vemos. bien. Esto que ustedes están viendo es un portal público. Como pueden ver ahí, ingresé sin clave, o sea, está abierto al público. ¿Ok? ¿Y de qué se trata? La provincia tomó desde hace muchísimo, pero vamos a hablar desde el 2016 en adelante, que es una fecha en la que toman los ODS. Antes eran los ODM. El marco de los ODS, que ustedes saben es la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Eso plantea 17 objetivos para todas las naciones, digamos, ¿no es cierto? Para todo el globo. Las naciones pueden tomarlo, las provincias pueden tomarlo. Este, Son 17 objetivos organizados en estos tres ejes que están ahí. Este, ¿Por qué los ODS? Precisamente porque son porque son un conjunto global de objetivos que, si ustedes los conocieran, yo no voy a ir uno por uno, ¿no es cierto? Pero si ustedes los conocieran, dirían, ah, bueno, pero eso es lo que todos quisiéramos. Bueno, sí, exactamente, esto es lo que todos quisiéramos. Entonces, como son tan amplios, algunos los critican por ser tan amplios, pero lo que tienen es que son, por ser amplios, son flexibles también. Y entonces, cada nación, cada provincia puede destacar algunos de ellos, ¿no es cierto?, como aquello en lo que quiere centrar, digamos, su tarea, su quehacer, su planificación. Es decir, a nosotros los ODS nos han servido como un marco de planificación para la provincia. Este es el punto, digamos, ¿no? Este, y aquí ya les voy tirando, digamos, un tip. Eh, no es un plan. Nosotros dijimos, bueno, a ver, y esto que dijimos, la verdad, todo esto se ha ido construyendo en el tiempo. No crean que estaba en alguna mente, digamos, ¿no es cierto?, así lúcida, que dijo, bueno, hagamos las cosas así. La verdad que se fue dando en el tiempo. Pero al ser 17 objetivos que toman todo el quehacer de las políticas públicas, entonces eh, cada gestión de gobierno
puede asumir tomando algunas de estas cosas y eso pasa a ser parte de su plan. O sea, nosotros como área de planificación hemos planificado alrededor, hemos creado un sistema de planificación alrededor de los 17 ODS, de una manera que ya lo van a ver. Cada gestión podría a partir de eso destacar aquello que quiere ser su, digamos, ¿no es cierto?, tarea en particular. Bien, para que ustedes sepan, en lo institucional está todo, cómo hemos ido trabajando a lo largo de todo este tiempo, es un historial de cómo se fue armando esto, y el portal tiene dos grandes partes, los ejes estratégicos que tratan sobre las metas cuantitativas que vamos a tomar, por ejemplo, el eje social, ¿no? El eje social, estos son los ODS del eje social, fin de la pobreza, hambre cero, salud, bienestar, esos son. Ambiental tiene otro, el económico tiene otro. Dos grandes partes. Una, metas cuantitativas, porque los ODS te dan, sugieren, ¿no es cierto? Y esto es parte de lo que de lo que es bueno, que uno comulga con otros en otro lugar del mundo, indicadores de medición, digamos, para la medición de estos ODS. Entonces, ven, y a su vez cada ODS tiene metas, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos al uno, tan solo a modo de ejemplificación. Bueno, el uno, ¿no es cierto?, plantea metas. Dentro del fin de la pobreza, metas. Y para esas metas, indicadores de medición. Entonces, nosotros son cerca de 250 indicadores. La provincia busca qué indicadores tiene. Nosotros tenemos 50 indicadores. De todos esos, sabemos que tenemos 50. Y con esos indicadores planteamos metas. Es decir, puede haber metas en lo que no nos planteamos, digamos, con provincia metas, precisamente, porque no tenemos indicadores. En aquello en lo que tenemos indicadores no hemos planteado metas, digamos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, fíjense, para el 1.2, reducir al menos a la mitad de proporción de hombres, mujeres y niños, hemos una meta ODS Tucumán, que es disminuir en un 50% el porcentaje de personas por debajo de la línea de indigencia, etcétera, etcétera. Y eso lo medimos a través de, perdón, en algún punto ya Susana me debe estar diciendo, doctor, metió mal el dedo, debe estar criticándome, diciendo tanto que trabajamos y él siempre se equivoca. Bueno, Susana, eso es por tener el secretario que tenés. Aquí estamos, disculpen. Este debería ser, ¿ven? A partir de la canasta básica, ¿no es cierto? A partir de la canasta básica, medición de indigencia, entonces la provincia se ha planteado una meta al 2030 y tiene allí, digamos, la manera en que lo va siguiendo, ¿no? A ver, esto tan solo es, como tengo poquito tiempo, entonces voy a mencionar tan solo que eso existe para 45 indicadores más y por lo tanto para 45 metas más en todos los ODS. Esta es la primera parte, el establecimiento de metas de carácter cuantitativo que se siguen, ¿no es cierto?, a la hora de la planificación. Bien, y aquí me detengo. La pregunta que nos hicimos después de eso, bueno, a ver, ¿qué planificación que nos vamos a poner a ver cómo llegamos a eso? Sí, esa fue la pregunta. Y la respuesta fue, a ver, pero ¿qué hace la provincia hoy? ¿Qué hace hoy la provincia vinculada a cada una de esas metas? Perdón, ahí está. Y entonces nosotros recurrimos a la recolección, a un repositorio de las políticas públicas con las que hoy cuenta la provincia que podrían estar vinculándose a cada una de esas metas. Porque algo que no les mostré recién, abajo, les debería haber dicho porque yo lo vi,
abajo de ese gráfico decía matriz estratégica. Si hacían clic ahí, se iban a encontrar con esto que les voy a mostrar ahora. ¿De qué se trata la matriz? La matriz se trata de vincular las políticas públicas existentes en la provincia con cada una de esas metas para las que tenemos indicadores. Entonces, vamos a ir, por ejemplo, al eje social, que era el que veíamos recién, y en el eje social nos vamos a encontrar con... Estoy en la matriz ya, no estoy en la matriz, perdón. Ahí vamos. Fíjense, aquí estamos, le voy a contar todo lo que hicimos, luego me voy a centrar. Vinculamos 837 iniciativas del Ejecutivo, donde iniciativas son los programas, proyectos, todo eso. Le quisimos dar una sola palabra, dejar los tecnicismos de lado, 837 del Ejecutivo, que se actualizan año a año. Buscamos las leyes vinculadas a eso y encontramos del legislativo 1.800 leyes que sustentan ese accionar, ¿no es cierto?, respecto a los mismos ODS. Nos metimos también en el sector académico y dijimos, a ver, la provincia, ¿qué hace la ciencia en Tucumán vinculada a todo esto? ¿No es cierto? Y nos metimos a despuntar los proyectos de las universidades, de los institutos del CONICET, y nos encontramos con 900 proyectos. Mucho más incipiente, estamos haciendo algo similar con las organizaciones de la sociedad civil y con empresas. Yo me voy a concentrar en los tres primeros. Entonces, fíjense, el Ejecutivo. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, entrar por cada programa de esos 800, vincularlo con cada meta. De esto nos salió esos 837 distribuidos de esta manera en los ODS. Todos esos 17 que están ahí son los ODS, ¿no es cierto? Entonces tenemos 39 programas para iniciativas para fin de la pobreza, 51 para hambre cero. Fíjense que ya esa misma tortita nos puede dar idea de qué se hace y qué se hace menos, digamos, ¿no? Entonces, y también por la manera en que hemos hecho la vinculación, ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace? Porque ustedes van a ver que no es obvio que el Ministerio de Salud solamente hace aquello vinculado al ODS 2 y el ODS 3, que son los de salud, y que educación no solo hace, permítame que le haga clic para que lo vean, ya después les voy a explicar por qué, y que educación no solo hace lo del 4, que es el ODS de educación. Fíjense, este es el Ministerio de Salud. Cada una de estos son acciones del Ministerio de Salud en todos estos ODS. ¿Por qué? Porque un programa del Ministerio de Salud no solo impacta sobre salud, sino que puede estar impactando también, por ejemplo, en igualdad de género. Fíjense, yo hago clic acá y me despliega cómo el Ministerio de Salud en el ODS vinculado a género, y que la meta es eliminar toda la forma de violencia de género, el programa tiene un programa provincial de prevención y asistencia de la violencia. Quiere decir que cuando lo miramos desde el compartimento estanco, que son los ministerios, salud cuenta qué es lo que hace. Pero resulta que cuando lo miramos desde la transversalidad que son los ODS, que es, por ejemplo, género, nos damos cuenta que este programa que está en el Ministerio de Salud impacta también, digamos, sobre algo que en principio es como que no es parte estrictamente hablando de salud. Eh, Al haber hecho todas estas vinculaciones, ¿qué nos dio? ¿Qué nos dio? Nos dio lo siguiente: cuando yo entro a la matriz no por integrantes, que era lo que acabamos de ver recién, sino por el tema, fíjense, entremos a hambre cero. Este es uno que me gusta porque muestra mucho la variedad. Entramos a hambre cero y ponemos
cargamos ahora a poner fin a todas las formas de malnutrición. Bueno, fíjense, al haber cargado uno por uno los programas, las leyes, las acciones de ciencia y técnica, aquí tengo todo el accionar del Ejecutivo vinculado a malnutrición. ¿Y ustedes se van a encontrar con qué? Con que está casi obviamente el plan materno-infantil del Ministerio de Salud Pública. Si yo hiciera doble clic o un solo clic, se me despliega de qué se trata, quién lo tiene, cuál es su objetivo, etcétera. El programa de abordaje nutricional de salud pública, pero también me aparece bajo el tema de malnutrición algo que no es de salud, sino que es el programa de consumo más fruta y verdura del Ministerio de Desarrollo Productivo que está en la Dirección de Alimentos. Porque cuando la Dirección de Alimentos cargó el programa, dijo, esto se vincula a algo de producción, pero también se vincula por el impacto que tiene en el tema de la malnutrición. ¿Ven? Fíjense, el programa de promoción del consumo, sumale miel a tu vida, etcétera, etcétera. Es decir, la matriz tal como está encarada y tal como está organizada la información, nos permite poner bajo objetivos y bajo metas de gobierno lo que todas las áreas hacen. Y esto entonces les da un potencial coordinador muy, muy fuerte, muy fuerte. ¿Por qué? Si el gobernador quiere, está preocupado por la malnutrición en la provincia, ¿no es cierto? Y quiere reunir a las áreas, no tiene que llamar solamente a salud, que es lo que más le suena, digamos. No, no, mire, gobernador, aquí también tenemos estos otros programas que no están en salud. La Dirección de Alimentos, de Desarrollo Productivo, también debería ser invitada a esa reunión. Pero no solo invite, digamos, gobernador, ¿no es cierto?, a estos ministerios variados. Si usted quiere tener una idea de cuáles son las leyes que la provincia ha trabajado en esto, mire, gobernador, aquí esta es la normativa, ¿no es cierto?, alrededor de la cual ¿sí? Nuestras políticas públicas se han organizado en el tema, digamos, de malnutrición. Y gobernador, si usted quiere además ponerle un poco de ciencia al tema, fíjense, esto es lo que la ciencia en la provincia hoy está trabajando alrededor del tema de malnutrición. Entonces, por ejemplo, el CERELA, que es un instituto muy importante del CONICET, si alguno de ustedes escuchó hablar del yogurito alguna vez, es el instituto que hizo el yogurito. Bueno, ellos están trabajando en las bacterias lácticas como fábricas celulares, la facultad, el segundo, la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia también está trabajando en bacterias lácticas. El CERELA también, etcétera. Después la Facultad de Ciencia de la Salud de la Católica también está trabajando en otro tema. Bien, ustedes son personas inteligentes, entonces me detengo ahí porque creo que terminan de captar, ¿no es cierto?, lo que la matriz estratégica significa. Como el tiempo es corto y para nada le quiero robar el tiempo a Agostina, ¿no es cierto? Esto tiene otras cosas más que no voy a mencionar. Tiene el sistema estadístico provincial, que aquí ese que acabo de marcar con la manito, que es como que es un repositorio de información estadística de todas las áreas de gobierno, no solo de la Dirección de Estadística de la provincia que está a cargo nuestro, digamos, sino que hemos hecho un repositorio en donde hemos puesto la info de todas, es decir, el gran locro se ha armado, digamos, con la info estadística de todas las áreas de gobierno en esa SEP. Y luego está la infraestructura de datos espaciales como también otra de los pilares. Entonces, ¿por qué le llamamos sistema? Ahora quizás entienda mejor por qué no le llamamos plan a esto, sino sistema. Porque en realidad lo que hemos hecho es poner a disposición del Ejecutivo de turno la información de qué tiene el Estado hoy por hoy, ¿no es cierto?, disponible como política pública y otras iniciativas u otras normas o lo que sea para la eventual realización de un plan específico para ese gobernador que, por ejemplo, inició en el mes de noviembre su gestión. ¿Sí? Y aquí me quedo callado y estoy abierto luego a cualquier otra pregunta que les parezca valiosa. Ah, y como ustedes son, porque si no Susana me mata si no lo digo, ¿no es cierto?
Ella en particular ha realizado un trabajo muy importante sobre, pero se lo va a contar en otra reunión. Oh, no está acá. Bueno, después me decís dónde está. Ha hecho un trabajo de vinculación del presupuesto de la provincia a los ODS. Es decir, con una metodología que supimos traer de UNICEF, que era para la niñez, hizo, extrajo, digamos, info de los presupuestos que nos permitió saber cómo gasta la provincia por ODS, ¿sí? Y para 3 presupuestos provinciales ya nos dio una metodología para seguirlo adelante. Y aquí sí, digo sinceramente, educación. Bueno, clarísimo, Julio. Bueno, muchas gracias por la exposición. Clarísimo de lo conceptual y felicitaciones por la plataforma, digamos, por el contenido, porque la verdad es que, bueno, vos sabés que es muy completa, digamos. En general no estamos acostumbrados a articular esos ejes de gobierno con los ODS, con el presupuesto, y mucho menos con lo que hace la sociedad civil, con lo que hace el sistema científico tecnológico provincial, las empresas, vía hasta ahí poder legislativo, en general los poderes legislativos están afuera de esa presentación de planificación que hace el Ejecutivo. Digo, con lo cual, la verdad, de nuevo, gracias por la exposición y felicitaciones, pero yo le quiero dar, aunque sea unos minutos a Susana, tanto vos, para que nos expliquen esa metodología de vinculación con el presupuesto. Al menos de lo conceptual, porque acá estamos en ASAP y eso nos importa muchísimo. Así que por lo menos unos minutitos, pero el tiempo está, Susana, Julio, los escuchamos sobre eso. No, ella la entendida, yo estoy ahí totalmente al pie, digamos. Susana, tuyo. Bueno, muchas gracias. Voy a aprovechar los 3 minutitos que nos quedan entonces. Bueno, para empezar les comparto por mensaje en el chat del Zoom el lugar donde se encuentra el análisis del gasto por ODS. Lo que hicimos fue particularizar la metodología de UNICEF que hacía un análisis de las partidas presupuestarias categoría 100, que son específicamente las que contemplaban la población que le interesa a UNICEF, que es niños, niñas y adolescentes, y lo hicimos para todas las partidas presupuestarias, un análisis por el tipo de gasto, y en ese sentido hicimos la clasificación por ODS. Entonces, había partidas que eran más sencillas que otras, lo que no tomamos de la metodología de UNICEF fue la ponderación, porque en este caso tomamos el gasto total, y comparándola con esa metodología que ya está validada, que es comparativa entre provincias y demás, por eso es que fue el punto de partida, extrapolamos para todos los gastos. Cosas interesantes que pudimos obtener, hay una coincidencia en dónde está concentrado el mayor gasto del Poder Ejecutivo, que son los ODS 4, 3, y aquí cambia un poquito porque en el análisis por niñez y adolescencia no es uno de los mayores gastos el gasto en infraestructura, pero sí lo es cuando uno analiza el presupuesto en general. También se dejaron de lado algunas partidas que no corresponden porque se duplicaría el gasto, como son las transferencias a gobiernos, por ejemplo, porque luego esas transferencias se traducen en gastos específicos de los ministerios. Así que bueno, finalmente llegamos a, voy a ver si puedo compartir pantalla y con esto terminaría. Ahí estamos. Cuando ustedes ingresan al portal ODS, tienen en la pestaña Presupuesto por ODS aspectos generales donde está descrita esta metodología. Algo que también se hizo fue adecuar las categorías que en ese momento trabajábamos con la metodología de UNICEF y agregamos aquellas como por ejemplo ciencia y técnica, turismo, actividades económicas, empleo y capacitación, energía, infraestructura, soporte institucional, que no lo estaban en las partidas, o mejor dicho, la categorización realizada por UNICEF. Luego hicimos también una mirada de, nosotros siempre mantenemos todavía el objetivo de hacer una lectura completa desde la definición de objetivo, la especificación de programas y luego la trazabilidad de presupuesto. Bueno, hicimos esa mirada de todo el presupuesto y hasta el momento solamente, y por el momento, logramos identificar un 3% del presupuesto en programas específicos que contribuyen al logro de objetivos. Pero ese es el camino. Luego, en cifras destacadas, ustedes pueden ver cuánto del presupuesto se logró vincular por ODS y cuánto no.
un 1% quedó fuera del análisis, y cuando uno hace la mirada ya por ODS, cuáles son aquellos que tienen mayor gasto. Bueno, y tiene una mirada lógica porque estos tres gastos, tanto el de educación, el de salud, el de obras y también el de soporte institucional, tienen mayor porcentaje de presupuesto asignado. Al final, estoy mostrando ya una mirada de categorías y por ODS. Esto también nos permite volver a esa mirada transversal, porque cuando uno piensa en ayuda directa, en general piensa en, bueno, Ministerio de Desarrollo Social o que apunta particularmente a la pobreza. En esta mirada transversal nosotros identificamos que lo que es ayuda directa no solamente está contribuyendo al fin de la pobreza, sino también a la igualdad de géneros, ¿sí? Bueno, vaya si hablamos de las brechas que existen todavía en el aspecto salarial. Bueno, esta matriz que está mostrándose en pantalla en este momento nos permite hacer ese análisis cruzado de categorías identificadas para este análisis y ODS. Y bueno, muchas gracias por estos minutos. Lo último que me gustaría agregar, que ya no tiene que ver con el presupuesto en sí, sino con eh, cuando el doctor mencionaba las herramientas, ¿no? El sistema estadístico y el sistema de georreferenciación de datos son miradas particulares que hacemos de los indicadores. Entonces buscamos tener indicadores que sean trazables, que sean actualizados y que también uno los pueda mirar por territorio para tener una mirada más completa de la problemática. Así que bueno, nada, muchas gracias por estos minutos cedidos para poder comentar la metodología de presupuesto y como les decía, está puesta también en el portal. Bueno, gracias Susana también, clarísimo y súper importante, lo hablábamos antes, Julio, con todos, este tema de la vinculación de la planificación por el presupuesto es trascendental. Nosotros hacemos hincapié permanentemente en esto, así que gracias por traernos este ejemplo, esta buena práctica de cómo puede hacerse eso, e incluso como efecto dominó para otras políticas transversales, digamos, no solamente para temas de adolescencia e infancia. Digo, esta es una dinámica que para el que por ahí todavía no trabaja con estas cuestiones de etiquetados o de marcaje presupuestario, bueno, las dinámicas cambian, por supuesto, y las metodologías pueden variar según cuál es el objeto, pero esta es la línea, digamos, ¿no? De poder identificar en el presupuesto dónde están esas prioridades definidas por la planificación. Así que gracias Susana, gracias Julio. Digo, yo me quedo con alguna pregunta, pero la voy a dejar el lugar ahora a Agostina, que última queda para el final. Gracias de nuevo a los dos. Ahora sí, Agostina, todo tuyo. Agostina Cacú es la subsecretaria de Relaciones Institucionales y Planificación Estratégica de la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires, y ella nos va a hablar sobre justamente la planificación estratégica con perspectiva de derechos, digamos, en el caso de la Fiscalía de Estado, como una experiencia situada. Así que, Agostina, todo tuyo, gracias por acompañarnos. Te escuchamos. Buenos días. Bueno, primero un agradecimiento enorme a todo el equipo de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, en nombre tuyo, Mauro, pero extensivo para todos y todas y todos también, a la Universidad Nacional de La Plata, a la Facultad de Ciencias Económicas específicamente y a su centro de graduados. Voy a hacer acá una pausa. Para mí es realmente un honor compartir panel junto a Julio Zaguir. Es una persona que en planificación tiene un recorrido gigante, así que tanto Susana, Julio, muchísimas gracias también por permitirme compartir este espacio, que quiero destacar también por otras cuestiones. Primero, el federalismo. Me parece que en contextos políticos complejos es importante destacar que estas instancias federales existan, que se ponga énfasis en la experiencia comparada y compartida, en donde se pueda aprender de todas las experiencias y gestiones, y sobre todo desde la experiencia, ¿no? Porque uno tiene por ahí la metodología o puede encontrarla en ciertos libros,
pero ciertamente después poner a andar la maquinaria es bastante más complejo y muchas veces los libros no dan cuenta de esas situaciones. Para quienes no conocen la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires o el sistema también que tiene la provincia específicamente, la Fiscalía de Estado es un órgano extrapoder que está en la Constitución provincial y que tiene como misión defender el patrimonio del fisco. Estamos hablando de una población total de alrededor de 17 millones de habitantes. En ese marco, y con esta misión institucional, nosotros, por un lado, representamos a la provincia, a sus organismos autárquicos y a cualquier otra forma de descentralización administrativa en todos los juicios en que se controviertan sus intereses, cualquiera sea su fuero o jurisdicción. Esto implica llevar adelante alrededor de 100.000 juicios activos que tiene la provincia. Por ejemplo, el año pasado, en 2023, tenemos 74.020 juicios nuevos, sin contar concursos y quiebras y sucesiones vacantes. Y por otro lado, paralelamente, ejerce el control de las actuaciones administrativas, cuya resolución pudiera afectar a la hacienda pública. El año pasado, como para también poner en número lo que significa o lo que mueve el organismo, tenemos 109.504 actuaciones. Estas son actuaciones nuevas. O sea que cada vez que haya erogación presupuestaria, va a haber una vista por parte de la Fiscalía de Estado en donde va a controlar la legalidad de ese expediente. En la provincia de Buenos Aires, a diferencia de Tucumán, por ejemplo, la Fiscalía de Estado es un órgano vitalicio. Eso tiene sus pros y sus contras. Y también lo traigo a colación porque a la hora de planificar también va a ser importante en esto de la cultura organizacional, en donde por un lado los tiempos no son los de la administración pública, que corren, las urgencias son un montón, pero por otro lado también nos permite pensar a mediano y largo plazo, lo que es una ventaja a la hora de instalar ciertos temas. Ahora bien, como decíamos recién, y realmente el sistema de planificación, ese tablero de gestión que tiene Tucumán es realmente impecable. Nosotros que nos dedicamos a eso es como agua, agua para nuestro molino y un norte a seguir. Nosotros creemos o consideramos a la planificación estratégica como un proceso que va a ser político, que va a ser educativo, que es social, que es comunicativo y que es técnico-metodológico. ¿Qué implica pensar a la planificación en términos de proceso? Implica reconocer que impulsar la transversalización de lo que implican estas herramientas es disruptivo. Y es disruptivo porque va a poner en discusión ciertos pilares. Cuando nosotros llegamos a la Fiscalía de Estado, esto fue en el 2015, era un organismo que, en palabras del fiscal de Estado, se manejaba de manera artesanal. En un momento, el aumento de la litigiosidad fue tal que dijeron, bueno, evidentemente esto vamos a tener que empezar a manejarlo con ciertas herramientas porque lo artesanal ya no alcanza. Y en ese marco, la planificación siempre es ordenadora. Y además, entendiendo la planificación como una herramienta de gestión que permite a los organismos públicos, en este caso, tomar decisiones respecto del camino que deben recorrer desde la situación inicial actual hasta alcanzar los objetivos que se proponen, cumpliendo siempre, por supuesto, con la misión institucional. Como diría Armijo, también adecuándose a los cambios que propone el entorno y mejorando la calidad de los servicios y productos que se brindan. Y esto va a ser importante porque en el medio de la planificación, por ejemplo, tuvimos una pandemia que vino a caer como una bomba en todo lo que teníamos planificado. Ahora bien, la Fiscalía de Estado inició su primer ciclo de planificación estratégica en el 2016. Había una decisión institucional de incorporar la herramienta de la planificación a los procesos de trabajo del organismo.
Yo por ahí no voy a ser tan prolija, pero me interesaba mostrarles cuál había, hacer un comparativo entre lo que fue la primera experiencia de planificación y lo que fue la segunda, que empezamos a andar con el primer plan operativo este año, habiendo presentado el plan estratégico el año anterior. Cuando llegamos, empezamos a planificar, era el primer plan estratégico de la Fiscalía de Estado, la primera experiencia. En 130 años de historia no había habido nada parecido. Había un contexto institucional de cambio y de transformación, lo que yo decía en un principio, de una organización más tradicional a un organismo más moderno, y había una decisión y acompañamiento político. Había también una idea de que había que sumar al organismo la cultura de la planificación que no se tenía. Y en ese marco también creo que es importante siempre planificar de manera situada. El fiscal lo que decidió es que cada una de las áreas que pertenece a la Fiscalía de Estado, nosotros somos un organismo de alrededor de 1000 personas, está la sede central en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, y tenemos 20 delegaciones fiscales, una por cada departamento judicial que tiene la provincia. Entonces, se decidió que cada una de las áreas debía tener por lo menos una línea dentro del plan estratégico. Así fuese archivar causas que ya no estaban activas, pero que fueran parte de ese proceso. Una línea que cambió en esta segunda experiencia de gestión del plan. Teníamos una ausencia de línea de base. El diagnóstico entonces lo hicimos a partir de un análisis de datos de la planta de personal, de la estructura de la organización, entrevistas individuales, autoridades, entrevistas grupales también a agentes, e hicimos un relevamiento de las delegaciones fiscales, visitando cada una de ellas, 16 eran en ese momento, si mal no recuerdo. Y a través de un análisis FODA, de fortalecimiento y debilidades, identificamos en su momento 14 problemas comunes. Sí. A diferencia, por ejemplo, de lo que es la experiencia de esta nueva planificación del 2023 y 2026, en donde sí tenemos la evaluación final del primer plan estratégico como línea de base, un diagnóstico a partir de una línea de llegada de ese plan, un análisis del plantel de personal con enfoque de género. El enfoque de derechos fue algo que introdujimos en la primera planificación y llegó a tener su área respectiva, y la idea ahora es, así como la línea de género y de derechos, teníamos que introducirla en el primer plan, hoy tenemos que transversalizarla, o sea, cambia el objetivo de lo que fue la línea en un primer momento. Nosotros durante la ASPO y la DISPO hicimos un informe de relevamiento, y entonces en ese marco sabíamos cómo se estaba sintiendo y cómo estaba trabajando la gente desde las casas en el momento de la pandemia. También teníamos los emergentes de los dispositivos de atención de personal. La línea de género vino también con un espacio de escucha y protocolo para casos de violencia, e hicimos un relevamiento cuantitativo sobre la noción de interés del fisco. Esto me parece importante porque, como yo les comentaba en un principio, la misión de la Fiscalía de Estado es cuidar el patrimonio del fisco. Ahora, hay maneras de entender ese patrimonio en donde podemos meramente hacerlo con una lupa económica, en donde lo patrimonial va a responder meramente a números, o lo podemos hacer con enfoque de derecho. Entonces vamos a incorporar esa misión mediante estos sucesivos planes operativos, y en función de este plan estratégico que cambia un poco el eje, los nuevos enfoques de derecho que van a impactar sobre esa interpretación de defensa del patrimonio del fisco. Entonces, los derechos humanos, el patrimonio cultural, el género, van a entrar, medio ambiente, van a entrar en esa interpretación. Y va a cambiar también el rol de manera específica en lo que tiene que ver con los juicios. Voy a poner un ejemplo. Hoy no se apelan los juicios que vienen por temas de salud, enfermedad oncológica, piden un remedio oncológico. Bueno, a partir de esta nueva visión, nosotros no apelamos.
consentimos sentencia, se tiene que brindar ese remedio, o esa silla de ruedas, o etcétera. Sobre todo para que vean el impacto real que puede llegar a tener la visión del interés patrimonial de una forma o de otra en la vida de la gente, que no es un detalle menor. Porque también es cierto que en esta interpretación uno vuelve a poner sobre la mesa que se debe a la ciudadanía bonaerense, que trabaja para y en pos de la ciudadanía bonaerense y no solo al Estado como una entelequia. Bueno, como les decía recién, el segundo ciclo ya conoce las herramientas de planificación y de evaluación de manera diferencial entre las áreas. Hay un contexto institucional post-pandemia, con todas estas herramientas que yo recién les conté, que sumaron a esa, ahora sí, línea de base que teníamos de manera diferenciada. Los cambios en la sociedad y en las administraciones públicas, porque eso también hay que decirlo, tenemos otra visión hoy de quienes, por lo menos a nivel nacional, en provincia, por suerte no, en donde hay una idea de Estado presente o minimización de ese Estado. Entonces ahora en nuestro segundo plan estratégico nosotros llegamos con un análisis situacional mucho más armado, si se quiere, si podemos ponerlo en palabras. Y mientras para el primer plan nosotros nos habíamos propuesto 5 objetivos estratégicos, que ustedes lo pueden ver también en la página, funcionaban como una rueda, tenían que ver con el fortalecimiento institucional, las nuevas tecnologías de la información, el desarrollo de gestión administrativa, técnica y operativa, las relaciones institucionales y la optimización de los procesos de trabajo. Hoy lo que nosotros nos planteamos fueron 3 ejes estratégicos que tienen que ver con la tecnología, con el derecho y con el bienestar laboral. Vimos que después de la pandemia el bienestar laboral tenía un protagonismo que por ahí antaño no había tenido y que era más urgente que nunca, y nos planteamos también 2 procesos comunes que son los que vehiculizan estos ejes estratégicos. Esto es, la comunicación por un lado y la capacitación por otro, perdón, 3 procesos, y la gestión de la información. Un poco también empezar a armar este tablero. El propósito del plan, o el propósito de este plan, es acompañar el proceso de representación del Estado desde este enfoque de derechos que recién comentaba, contribuyendo a la ampliación sobre el alcance del cometido de defensa de los intereses de la provincia. Y acá van a pesar mucho los nuevos enfoques, o el enfoque de la igualdad y la no discriminación, y también utilizamos la Agenda 2030 para que nos sirva de paraguas a la hora de decir, bueno, es esto. Y de hecho, parece que no, pero inclusive cada palabra fue discutida. Nosotros dejamos de hablar de igualdad de género y empezamos a hablar de derechos. También empezamos a tener una visión ampliada en términos de la discapacidad también entra dentro de este enfoque o esta perspectiva. Entonces empezamos a hacerla interseccional, en donde empezamos a cruzar toda la información que teníamos para armar este plan, que también a diferencia del anterior es una hoja de ruta flexible. Como todo plan, nosotros en un primer momento hicimos un formato libro, era un proceso de institucionalización de la herramienta, entonces necesitábamos también en ese marco de, bueno, tenía una carga simbólica muy importante, acá está el libro, además piensen ustedes que trabajamos con abogados y abogadas profesionales del derecho, con lo cual también tenés una connotación con respecto a la formación ahí. En el presente plan también hay un librito, ahora es digital, ya no hacemos nada impreso, pero responde más a una hoja de ruta flexible. Y mientras en el plan anterior, después de los 4 planes operativos, teníamos 70 proyectos, 42 referentes de áreas, los informes de verificación anual, tuvimos una evaluación de medio término y una evaluación de final de término, tuvimos una experiencia en donde nosotros impulsábamos fuertemente todo lo que tuviera que ver con la implementación. El grado de éxito tuvo que ver con, desde la planificación, también estar en el
no solo en el seguimiento y monitoreo, sino impulsando, casi persiguiendo, le diría. La verdad, creo que me traicionó el subconsciente, pero no estaría mal utilizar esa palabra. Y nos costó mucho, en términos comunicacionales, llegar a la gente, que vean por qué hacemos una cosa. Fuimos intentando muchísimas estrategias, y creo que fue importante en este plan sumar de movida a la gente de comunicación, cosa que no habíamos hecho en el plan anterior. En el plan anterior nosotros habíamos armado el instrumento, hola, comunicación, por favor, difundir, hacer que llegue, y en este marco lo hicimos distinto. Comunicación no solo estuvo desde el principio en términos de ver de cómo construir ese relato y cómo agarrar y hacer que tenga un lenguaje más llano. Ahí hablaba, o lo que decía un poco Julio, olvidarnos un poco de los tecnicismos, porque la idea es que la gente adopte también esas herramientas y las use. Y también tiene toda una estética, se pueden fijar en la página, que responde a lo que nosotros queríamos transmitir con estos nuevos enfoques y este nuevo plan. Hay cambios en la estrategia de diagnóstico, de la selección de los proyectos y del diseño con las áreas involucradas. Hoy tenemos 11 líneas de trabajo con 23 acciones, 37 productos. La verificación ya no es trimestral, es semestral, y ponemos el esfuerzo en el diagnóstico, en el diseño y en la evaluación, pero no en la implementación, en donde nosotros esperamos que las distintas áreas tengan mayor protagonismo. Hay también en el marco de la subsecretaría una consolidación de nuestro rol, una especialización de los procesos de trabajo, y eso se ve en el crecimiento de nuestro equipo. Mientras llegamos con 4 personas, hoy somos 30, y hay una especialización y formación en estudios de planificación y evaluación constante. A mí me interesa que mi equipo se forme, entonces todos los años pongo a disposición una capacitación específica sobre planificación y género, porque me interesa que todos tengan esa perspectiva. Y hicimos un cambio que me parece el más significativo, que tiene que ver con cómo vamos a medir este plan estratégico. Y también tiene que ver con los problemas que nos encontramos en la primera planificación, que en un momento tuvimos una dificultad para medir los objetivos por la distancia entre el propósito, la situación inicial y la metodología que habíamos aplicado para el monitoreo. Y en ese marco, y teniendo muy en cuenta cuál es el cambio de posición o de lectura con respecto al interés fiscal, nosotros hoy estamos trabajando con un enfoque orientado al cambio. Entonces, en ese marco hoy pensamos y escribimos el plan estratégico y los planes operativos ya pensando en la evaluación, cosa que no habíamos hecho en un primer momento. Y esa evaluación no solamente va a ser cuantitativa, en donde están como yo les comentaba recién, los productos, los indicadores, etcétera, sino que también va a ser cualitativa, en donde nosotros también queremos ver cómo se mueve la aguja con respecto a cómo interpreta la gente que lleva juicios y vistas en la Fiscalía de Estado ese interés fiscal, entendiendo que tiene consecuencias muy concretas a la hora de hacer una vista de una forma o hacerla de otra. Creo que más o menos en función de los tiempos que veo en mi reloj, ya estaría, y no quiero abusar del tiempo de la gente. Entiendo que ya deben tener hambre porque es la una del mediodía. Pero ciertamente el desafío es grande. La planificación como herramienta nos parece, por supuesto, diferenciadora, y eso creo que se ve en los resultados. Siempre vamos a tener que lidiar con esto de impulsar la transversalización, no solo de la herramienta de planificación, sino del enfoque de derechos, y creo que eso es lo más complejo, porque siempre estás moviendo estructuras y vas a cuestiones culturales que hacen con el quehacer cotidiano de la gente, interpretar que no es un trabajo más, sino que es una herramienta que viene a facilitarte el trabajo diario, es parte también de entender
el trabajo de la planificación, que no solamente es hacer diagnósticos, decir cuáles líneas vamos a trabajar, metas, productos, sino que es una herramienta que se mete en la cultura y que tiene que ser parte de la cultura organizacional a la cual uno está haciéndole la planificación. Por eso me parecen muy importantes las experiencias comparadas y compartidas, pero siempre también hacerlo de una manera situada. No hay por ahí enlatados que sirvan para todos los organismos o todos los procesos, porque ciertamente va a haber dinámicas o ciertas lógicas que se van a dar en lugares y en otros no. Muchísimas gracias por la atención y bueno, abierta a preguntas. Bueno, Agostina, gracias también por tu tiempo, por la explicación clarísima. Como me dio el pie Agostina, el que tenga alguna pregunta para hacer, por favor, trasládela al chat, no hay ningún problema, así se las trasladamos a ellos mismos. De mi parte, Agostina, creo que quiero destacar algo, digamos, que va en línea con lo que decía Julio antes. O sea, para mí, digo, si bien todo lo que dijeron ambos dos fue súper interesante porque lo trasladaron desde la experiencia y eso es lo que buscamos en este ciclo, digo, como no desde la teoría, sino cómo se lleva a la práctica estas cosas, pero creo que lo que Julio nos dejó este mensaje de que la planificación es mucho más que un plan, es un sistema que articula muchas cuestiones que van mucho más allá de tener un plan, aunque sea el mejor del mundo. No, y creo que lo importante de lo que vos planteaste en términos de conceptos generales es que más allá de que no solamente es un plan, sino que también hay que tenerlo como un proceso. Y lo hemos hablado, esta cuestión de que la Fiscalía ya vaya por su segundo ciclo de planificación, o sea, que pueda recoger las experiencias del anterior. Digo, eso es mucho y eso es muy interesante para todos, más allá de que por supuesto para ustedes mismos también lo es. También es interesante remarcar estos dos niveles, lo de la planificación estratégica y lo operativo, o sea, que hayan llegado a bajar de lo estratégico a lo operativo. Eso es súper interesante también como experiencia, como mensaje para el resto. Y bueno, y por supuesto lo que vos planteabas, que yo lo miraba a Julio y los dos abríamos los ojos como diciendo, esto es súper interesante, que tiene que ver con haberlo pensado en consonancia con la evaluación. Digo, porque muchas veces nos forzamos acá, no, tiene que estar articulado con el presupuesto, y por supuesto que tiene que estarlo, pero también con el monitoreo y con la evaluación de las políticas. Y ese es un punto súper importante que muchas veces perdemos de vista, y es otra de las cuestiones que quiero destacar de lo que vos comentaste. Y para cerrar, que lo dijeron los dos, es importantísimo el cambio de chip vinculado a esto. O sea, muchas veces pensamos que la planificación es una pérdida de tiempo, que no sirve para nada, es una carga burocrática, digamos, y es bastante lejos de eso, toda la utilidad que pueda tener la planificación como herramienta de gestión. Los dos mencionaron eso y quiero ponerlo sobre la mesa porque es un tema muy, muy importante. Más allá de los tecnicismos, el tema de incorporar esto como una herramienta de gestión, entender la utilidad, digo, el beneficio que nos trae para todos como gestores públicos es muy importante. Y acá Marcos Agostina te traslada una pregunta que tiene que ver con la resistencia al cambio que por ahí suele aparecer en procesos como este al interior de la institución y por ahí con las particularidades de una institución como tiene la Fiscalía, si querés hacernos una semblanza vinculada a eso, que seguramente existe como siempre, ¿no? Además, les voy a sumar otro dato. Eh, la Fiscalía de Estado en Provincia de Buenos Aires es un organismo muy cerrado. Nosotros vinimos en 2015. Yo soy la primera mujer funcionaria en 130 años de historia del organismo. Ya, o sea, ya era disruptiva mi presencia como funcionaria. La planificación venía también a sumar a, a esa cuestión de rara avis adentro de la fiscalía. Por eso me parece que el primer plan, o en el primer plan, el objetivo era también hacer que la planificación se instale en la cultura organizacional de la Fiscalía de Estado. Resistencias muchísimas, muchísimas porque además hay mucho trabajo cruzado, el volumen de trabajo que está habiendo en la Fiscalía de Estado es tal que también muchas veces lo urgente tapa lo importante y en ese marco hay ciertos procesos que necesitan tiempo. Muchas veces era porque me hacen trabajar en esto y hasta que entendían que, bueno, no, esto te viene a resolver el problema y a partir de esto, ahora les voy a dar un proyecto que a mí me pareció muy, muy bueno, que surge
porque el fiscal los había obligado a tener un proyecto adentro del plan estratégico. Empezamos con una nomenclatura de vistas en el área administrativa de la Fiscalía de Estado, que es la que hace las vistas del Poder Ejecutivo, una parte de las vistas del Poder Ejecutivo. A partir de esa clasificación, de esa nomenclatura de vistas, nos dimos cuenta desde planificación que mucho de ese trabajo se podía resolver utilizando técnicas como el Machine Learning. Entonces dijimos, podemos sumar inteligencia a estos procesos. Entonces, en ese marco, siempre entrenando a la herramienta y con una auditoría muy cercana por parte del equipo de abogadas y de abogados, dijimos, che, subimos el proyecto, empezamos a trabajarlo, y en ese marco la gente empezó a ver que antes tardaba 5 minutos y ahora estaba tardando, no llega al minuto, o sea, estaba tardando segundos en resolver una vista, y que ese tiempo en el mes era un montón, que le dejaba además tiempo para por ahí poner la cabeza en otros procesos, no en el de clasificar. Entonces, cuando por ahí empezaron a ver el uso que se le podía dar a la planificación o cómo esa planificación empezaba a dar sus frutos en términos laborales y no lo veían como algo tan abstracto o como algo de, bueno, tengo que trabajar porque después viene el monitoreo. De hecho, nosotros en un momento, el primer monitoreo, dijimos, bueno, hagamos un semáforo. El semáforo no resultó, la gente venía enojada porque tenía rojo, naranja. Dijimos, bueno, listo, no es por acá, pero sí cuesta. Nosotros ahora cambiamos el enfoque y dijimos, bueno, nosotros ahora vamos a trabajar proyectos que sean transversales. No vamos a trabajar cada área porque está obligada, los transversales. Y en ese marco creo que por lo menos en lo que venimos andando funciona mucho mejor. Nos pasa también en términos de capacitación. Nosotros ahora hacemos un relevamiento de qué es lo que la Fiscalía necesita en términos de capacitación. Se dejaron de dar charlas aleatorias que siempre estaban destinadas a la misma gente y empezamos a ordenar ciertos procesos producto de que se empezó a planificar. Y eso la gente lo empezó a ver. Igual, como decimos, hay cuestiones culturales, hay resistencias, se van a dar. Creo que hoy somos parte de la organización, hay otro concepto, hay otro... sí, hay otra relación con las empleadas o los empleados. Nosotros cuando llegamos vimos que, por ejemplo, el personal administrativo estaba bastante olvidado en términos de capacitación y dijimos, esto tiene que venir al plan estratégico, los tenemos que sumar, tienen que ser parte de nuestros planes operativos, y entonces empezamos a motivar a la gente con emergentes que no teníamos en cuenta, en donde la gente empezó a ver, a entender cuál era el engranaje en ese reloj tan grande que es la provincia. Entonces la gente empezó a entender su trabajo, o cómo sumaba su tarea en un espectro mucho más amplio. Dijimos, wow, evidentemente tenemos que, y ahí armamos, por ejemplo, la diplomatura de nociones. Acá las personas que no son profesionales del derecho pueden hacerlo y tienen el título y hoy entienden al organismo desde otro lugar. Y eso fue producto de la planificación. Entonces, cuando empiezan a ver que la herramienta les suma en la diaria, se empiezan a mirar. Pero sigue habiendo resistencias. Con la cuestión de género, la resistencia es altísima. Con la cuestión de derechos, la resistencia es muy alta. Nosotros, y creo que hay una experiencia también para mirar en Provincia de Buenos Aires y en Fiscalía de Estado, es lo que estamos haciendo con Ley Micaela. Nosotros somos formadoras y formadores de Ley Micaela y ahora estamos armando con distintos organismos de la provincia lo que son los indicadores para medir el éxito o no de esa política pública en cada uno de los organismos. Por ahí para traer, Mauro, creo que es una experiencia en términos de armado de indicadores muy, muy interesante como para poner sobre la mesa. Pero sí, resistencias hay un montón, pero por suerte vamos armándonos de diferentes estrategias como para sortear eso y legitimar, porque también es cierto que como área, y por ahí ya voy también a las cuestiones no tan felices, uno se tiene que legitimar, ¿no? Tiene que decir, bueno, este es mi trabajo y mi trabajo sirve por esto, por esto y por esto, sobre todo cuando el corazón del organismo es otra cosa, es lo jurídico. Me re extendí, perdón.
No, 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 clarísimo, súper interesante, Agostina, así que gracias desde ya. Y a mí me quedó una pregunta, Julio, y prometo que va a ser la última, no habrá el tiempo de todos, pero uno ve que muchas veces es complicado esa definición de metas en el marco de los planes. Muchas veces nos quedamos en una expresión teórica de objetivos y llegar a las metas es complejo. Entonces, vos mencionaste eso, el trabajo que hicieron a partir de los indicadores, de llegar a las metas, con el vínculo con el sistema estadístico de la provincia, que también depende de ustedes. Me gustaría una semblanza específica sobre ese proceso de definición de las metas con la complejidad que eso tiene en general. Eh, la verdad que sí, es una de las cosas más difíciles. Mira, nosotros eh, comenzamos a partir de una metodología propuesta por Naciones Unidas, que era consensuar esto. Entonces, primero, con algunos criterios estadísticos, de dónde viene la curva, entonces no podés hacerte muy loco, digamos, ¿no? De dónde viene la curva y por lo tanto escenarios posibles, digamos, en los que puede terminar. Y luego la discusión y el debate abierto. Claro, ¿cuál es el problema? Cuando abrís demasiado, entras, entran en juego conocimientos técnicos que a veces son muy difíciles de tener si no estás en eso. A ver, recuerdo muy claramente el tema de mortalidad infantil, ¿no? No son cuestiones sencillas, necesitas los estadísticos que te enmarquen, digamos, ¿no es cierto?, lo que a veces son parte de anhelo de aquellos que no tienen conocimiento técnico, ¿no es cierto? Claro, uno quisiera pobreza bancada, pero bueno. eh, y luego tenés algo que, bueno, los politólogos nos encanta referir, que es los imponderables. Te aparece, pusiste una meta y te aparece el COVID, digamos, ¿no? Y entonces Maquiavelo, que hablaba de la fortuna y la virtud, nosotros fuimos virtuosos, tratamos de planificar, pero vino la fortuna y te llevó puesto, ¿no? Entonces, esa capacidad para saber que, aunque pueda, con las salvedades que hice antes, establecer, digamos, dentro de ciertos criterios estadísticos metas posibles, pero que al mismo tiempo tiene que estar permanentemente abierto a que eso se tiene que rever, digamos, ¿no? Porque pueden aparecer imponderables, como ese que mencioné, o como muchos otros, bueno, que se llama un proceso inflacionario que de golpe, ¿no es cierto?, te amenazó eh, lo que habías estimado, digamos, de otra manera, ¿no? Clarísimo, Julio, tal cual, como dice Agostina, los desvíos posibles, digamos, ¿no? Pero sí, creo que el desafío está planteado. Ahí hay un punto donde podemos mejorar todos que tiene que ver en esto, digamos, ¿no? En cómo pensar esas metas, con el ejemplo que vos planteabas y demás, y con una estrecha vinculación con el sistema estadístico provincial, digamos, ¿no? Que en general uno pierde ese vínculo entre planificación, presupuesto, estadística, digamos, ¿no? Sí, Eh, Mauro, ¿sabes qué? Pensar, a ver, estar preocupado ya por ciertos criterios cuantitativos ya nos haría bastante bien. Estar preocupado por establecer ciertas metas la verdad, no hay que, no hay que esclavizarse, no tienen que ser anclas, tienen que ser brújulas, pero no podemos dejar de pensar cada vez más en ciertos términos cuantitativos, por sobre todo aquellos objetivos que pueden estar más vinculados, digamos, a cuestiones cualitativas, ¿no? Yo clarísimo. quería sumar Sí, algo a la charla que me parece súper importante. Yo siempre me voy también a lo terrenal, y tiene que ver con la vinculación entre el equipo de planificación y la política, con quienes toman las decisiones. No hay planificación posible si no hay voluntad política de llevar adelante un sistema o una hoja de ruta, como en nuestro caso es la planificación estratégica posible. Si no existe ese link, si nosotros agarramos y guardamos a los equipos de planificación en una dirección olvidada allá en el fondo, es muy difícil que después eso
tenga su repercusión concreta en una dinámica y en con la idea de transformación y cambio que en general también tienen esas planificaciones. Porque por ello lo dije al pasar, y en esto de constantemente estar evaluando en dónde estamos y hacia dónde se quiere ir, también es muy importante ese link. Clarísimo, Agostina, súper pertinente el comentario, agradecido también. Y bueno, ahora sí vamos a ir cerrando, vamos a cumplir con lo planificado, vamos a plantearlo en esos términos. Del horario previsto, o sea, Julio, Agostina, un honor haberlos tenido en ASAP, en Argentina Planifica. Gracias por el tiempo, por las exposiciones súper importantes, interesantes lo que plantearon. Gracias a todos por acompañarnos, eso desde ya. El mes que viene vamos a tener el próximo panel virtual, nos va a acompañar el Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén y el Consejo Municipal de la ciudad de Santa Fe. Así que esperemos contar con vuestra presencia ese día. Tenemos, en línea de lo que planteaba Agostina, cursos sobre planificación previstos para los próximos meses, donde se va a poner justamente este foco en el vínculo con el presupuesto, así que los invitamos al que le interese a acercarse a la página de ASAP, que ahí van a encontrar toda la información que necesiten. Y bueno, varios de ustedes ya lo saben, pero volveremos, Julio, Agostina, Susana, con ustedes. Estamos trabajando desde ASAP en un índice de planificación provincial, digo, para ver cuáles son estas necesidades comunes que tenemos de cómo mejorar la planificación en nuestras provincias, así que ya tendrán novedades nuestras respecto de eso en breve y antes de fin de año. Así que no los aburro más. Gracias, Julio, gracias, Agostina, gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos el mes que viene. Ese es el Gracias, compromiso. gracias, muchas gracias. Por favor. Gracias. De que nos vemos la próxima.